Cuando Tauro se encuentra frente a la duplicidad, al disfraz y a la máscara hipócrita que ciertos rostros eligen llevar, algo profundo se remueve en su interior. Este signo, regido por Venus, la diosa de la belleza, el placer y la verdad sensorial, está construido sobre la roca firme de la autenticidad. Para Tauro, la vida debe ser simple, directa, tangible y verdadera. No hay cabida en su mundo para las medias tintas, los dobleces de intención o las falsedades disfrazadas de cortesía. Y cuando detecta esa doble cara, cuando alguien le sonríe mientras esconde una daga bajo la manga, su instinto primitivo se activa. Tauro no reacciona con explosiones inmediatas, no es el fuego que arde al primer soplo de aire. Es tierra, y como la tierra, reacciona cuando ya ha sopesado la magnitud del temblor. Pero que nadie se confunda, cuando esa tierra tiembla, lo hace con la fuerza de una cordillera partiéndose en dos. Tauro observa, percibe, analiza sin prisa. Es lento para confiar, pero una vez que lo hace, lo entrega todo con la fidelidad de quien ha cimentado su lealtad en piedra. Por eso, la traición o la falsedad no son solo un agravio, son una violación directa a los principios que sustentan su alma. El dolor que siente Tauro ante la doble cara es profundo, pero callado. No dramatiza ni convierte el conflicto en espectáculo. Guarda silencio. Se aparta. Cierra puertas con una lentitud irrevocable, como el atardecer que cae sin que nada pueda detenerlo. Su defensa no es el grito ni la venganza, es la exclusión total. Tauro no vuelve atrás una vez que ha percibido la traición con claridad. Esa constancia suya, que en otros ámbitos es bendición, aquí se convierte en sentencia. No hay reconciliación fácil cuando su confianza ha sido violada, porque para Tauro, la confianza no es un concepto, es un terreno sagrado. La fuerza de Tauro ante la hipocresía radica en su conexión con lo real. Donde otros se pierden en laberintos mentales, él vuelve al cuerpo, a la sensación, a la materia. Si alguien le miente, lo siente en el estómago, en la tensión del cuello, en la densidad del aire que comparte con el impostor. Y esa intuición corporal lo guía como un faro ancestral. Sabe cuando algo no encaja, incluso si las palabras son dulces y las acciones parecen correctas. Porque Tauro no se fía del barniz, busca la veta auténtica que se esconde debajo. Si no la encuentra, si descubre que el oro era oropel, se aparta como un toro que ha olido el miedo en el torero. Pero no hay que confundir su aparente pasividad con debilidad. En su calma hay poder. En su silencio, hay decisión. En su retirada, hay una declaración de independencia emocional. Tauro no necesita demostrar que fue herido para defenderse. Lo hace cerrando el círculo, levantando murallas de piedra donde antes había campos abiertos. Y desde esa fortaleza construida con paciencia y firmeza, observa, aprende y recuerda. Con el tiempo, no busca revancha. Tauro no es vengativo. Pero tampoco olvida. La memoria de la tierra es larga, y Tauro guarda los nombres de quienes caminaron sobre su lealtad con pies de falsedad. Aprende a ser más selectivo. Refina su radar. Se vuelve más sabio, más intuitivo, más fuerte. La experiencia de lidiar con personas de doble cara no lo rompe, lo endurece, como al roble que ha sobrevivido a la tormenta. Y aunque por dentro haya sufrido, no se victimiza. Canaliza ese dolor en creación, en arte, en labor, en persistencia. La herida lo convierte en un ser más profundo, más consciente de su valor. Ya no da su tiempo ni su energía con facilidad. Pero cuando lo hace como quien sabe que su entrega es un tesoro que no todos merecen. Tauro enfrenta la falsedad con una dignidad ancestral. Su venganza no es el caos, es la estabilidad invulnerable. Mientras otros gritan y se desgarran, él permanece en pie, firme como la montaña que contempla el paso del tiempo sin moverse. Porque sabe que la verdad siempre prevalece, y que quienes llevan dos caras acabarán tropezando con sus propias sombras. Y entonces, sin decir una palabra, Tauro seguirá su camino. Con la cabeza en alto, con la serenidad de quien ha vencido sin luchar, con la paz de quien eligió no ensuciarse las manos con barro ajeno. Porque la fuerza de Tauro no está en el ruido, sino en su capacidad de resistir, de mantenerse fiel a sí mismo, incluso cuando el mundo se llena de máscaras. Él no necesita cambiar para defenderse. Su esencia basta. Y su esencia es inquebrantable.
Cuando el universo colocó a Tauro bajo la tutela de Venus, no solo lo dotó de sensibilidad estética, amor por la naturaleza y una búsqueda constante de lo placentero, sino también de un profundo sentido del valor. Pero ese valor va mucho más allá de lo material. Es un sentido interno, vibrante y silencioso de lo que vale la verdad, lo que vale el tiempo, lo que vale la energía emocional entregada a otro ser humano. Por eso, cuando una persona de doble cara se cruza en su camino, el impacto no es superficial. Es como una fisura que intenta colarse en una escultura tallada con amor durante años. Para Tauro, no se trata solo de una mentira, sino de una falta de respeto al tiempo que él invirtió, a la energía que ofreció, a la presencia genuina que puso sobre la mesa sin exigir aplausos. En el corazón de Tauro hay un guardián silencioso, una especie de centinela que no siempre se manifiesta con rapidez, pero que jamás duerme. Ese centinela siente vibraciones que otros ignoran. Puede que Tauro no lo exprese en palabras, puede que no confronte de inmediato, pero ese centinela interior empieza a encender alertas sutiles cuando algo no vibra en coherencia. La hipocresía, aunque esté disfrazada de sonrisas y buenas intenciones, emite una frecuencia discordante. Y como si su alma estuviera afinada como un instrumento sagrado, Tauro percibe el desequilibrio. No necesita una prueba escrita ni una confesión. Su cuerpo lo sabe. Su espíritu lo reconoce. Su instinto se activa. La relación de Tauro con la confianza es como un pacto sellado con la tierra misma. No se firma en papeles ni se jura con palabras. Es algo que se construye con cada acto, con cada gesto auténtico. Tauro, que cultiva la vida como quien cuida un jardín sagrado, entrega su lealtad como quien entrega una semilla, esperando que crezca en un terreno fértil. Y cuando descubre que ese terreno era falso, que detrás de la fachada de cariño había cálculo, manipulación o dobles intenciones, la herida no es solo emocional, es espiritual. Siente que se traicionó no solo su confianza, sino la energía del amor en sí mismo. Pero ahí es donde se revela la grandeza de su alma. Porque Tauro, aunque dolido, no se corrompe. Aunque herido, no se convierte en lo que lo lastimó. Tiene la fuerza interior de sostenerse en su integridad incluso cuando la decepción lo sacude. Muchos podrían caer en el cinismo, en la desconfianza generalizada, en la dureza de corazón. Pero Tauro, aunque endurece sus límites, no apaga su fuego interior. Solo lo protege mejor. Solo aprende a no exponer su calor a quienes no tienen el alma limpia para recibirlo. En su silencio hay sabiduría. En su lentitud, precisión. En su decisión de no reaccionar impulsivamente, hay estrategia espiritual. Tauro no se lanza a la guerra con armas verbales ni entra en el juego venenoso de la manipulación emocional. Él espera. Observa. Se aparta. Y desde ese alejamiento, su energía se reconfigura. Vuelve a su centro. Regresa a sus raíces. Reconecta con la tierra, con su esencia, con su propósito. Porque el propósito de Tauro no es perderse en el drama, sino construir algo real. Y si el mundo exterior se tiñe de máscaras, él vuelve a sí mismo para recordar que su verdad no depende de la validación externa. Él es, y eso basta. También hay que entender que Tauro guarda una lealtad sagrada a su círculo cercano. Las personas que habitan su mundo interno no están ahí por azar. Él las ha elegido con la minuciosidad del artesano que talla cada rincón de una obra maestra. Por eso, cuando uno de esos vínculos se revela como falso, no es una simple decepción, es una grieta en el templo. Pero Tauro tiene la virtud de saber restaurar sin rencor. No se obsesiona con vengarse. No se queda atrapado en el pasado. Sabe, como la naturaleza misma, que todo lo que cae sirve de abono para lo nuevo. Su alma es un campo que, aunque haya sido arado con dolor, florecerá otra vez, más fuerte, más sabia, más viva. A lo largo del tiempo, ese enfrentamiento con la doble cara lo transforma. Le enseña a discernir con más precisión, a valorar aún más la autenticidad. Lo convierte en un ser más selectivo, pero también más profundo. Ya no se impresiona fácilmente con las apariencias. Busca la vibración verdadera detrás de las palabras. Y cuando la encuentra, se entrega con la nobleza del que ha caminado por la sombra y aún elige la luz. El viaje de Tauro es uno de poder silencioso. No necesita alardes ni confrontaciones dramáticas. Su fuerza es como una montaña, no se mueve ante los vientos. No responde al caos con más caos.
Responde con solidez. Con permanencia. Con la serenidad indestructible de quien sabe quién es. Y esa es su mayor victoria ante la hipocresía, mantenerse intacto, auténtico, fértil, noble, incluso cuando lo han querido corromper. Su legado no es de palabras, es de acciones. De energía que permanece. De presencia que nutre. Y quienes alguna vez intentaron jugar con su verdad, tarde o temprano comprenden que no se pierde nada más valioso que el respeto y la presencia de un Tauro que amó con pureza. Porque cuando él se va, no se lleva solo su cuerpo, se lleva su paz, su fidelidad, su fuerza telúrica, su amor sin artificio. Y en ese vacío, los ecos de la verdad resuenan más fuerte que cualquier mentira. Tauro sigue adelante, más fuerte, más sabio, más dueño de sí mismo. Porque su camino no lo define el engaño de otros, sino la coherencia inquebrantable de su alma. Tauro lleva en sus huesos la memoria de lo eterno. No es un signo que reaccione por lo inmediato, sino que vibra con las fuerzas profundas que construyen civilizaciones, que levantan templos, que dan fruto tras estaciones de espera. Por eso, cuando enfrenta la doble cara, lo hace desde un lugar mucho más vasto que la simple respuesta emocional. Lo hace desde un código de vida antiguo, casi mitológico, donde la verdad es ley y la constancia es virtud sagrada. Existe en Tauro una conexión innata con los ciclos de la naturaleza, y esa conexión lo dota de una sabiduría que trasciende lo racional. En su interior habita una conciencia que sabe que todo lo falso, tarde o temprano, se cae por su propio peso. No necesita acelerar ese derrumbe, lo contempla como quien ve a las hojas secas desprenderse del árbol en otoño. Entiende que lo que no tiene raíces verdaderas, lo que no ha sido sembrado con honestidad, jamás podrá sobrevivir al tiempo. Esta certeza lo sostiene. Es su escudo invisible ante la duplicidad. No necesita probar que alguien le falló. Solo se aparta y observa cómo la vida, con su justicia rítmica, se encarga del resto. La energía de Tauro está profundamente ligada al valor real, no solo al valor material. Él representa la comprensión íntima de lo que merece ser preservado. Por eso, cuando alguien con doble cara intenta contaminar su campo emocional, Tauro no reacciona desde la herida únicamente, sino desde su conciencia de valor. Se pregunta, aunque no con palabras sino con actos silenciosos, si esa persona merece seguir ocupando un espacio en su terreno sagrado. Y si la respuesta es no, la puerta se cierra. Sin ruido. Sin escena. Con la serenidad devastadora de quien ha decidido proteger su paz por encima de cualquier vínculo. Ese instinto de preservación no es debilidad. Es sabiduría. Tauro no se lanza a la confrontación porque sabe que el desgaste no siempre vale la pena. Prefiere canalizar su energía en construir, en amar donde hay tierra fértil, en invertir donde hay retorno emocional genuino. No juega al ajedrez con quienes mienten, porque eso sería rebajarse a un terreno que no vibra con su alma. Tauro no discute con la hipocresía, la silencia con su ausencia. Y en esa retirada se revela una fuerza titánica, la misma fuerza que moldea montañas y sostiene mundos. Pero lo que muy pocos ven es el proceso interior que Tauro vive tras esa decepción. Porque aunque su armadura es de roca, su corazón es de tierra húmeda, fértil, viva. La traición lo atraviesa lento, como un arado que remueve los surcos más profundos. No lo destroza, pero lo transforma. Y esa transformación no lo convierte en alguien frío, sino en alguien más sabio. Más intuitivo. Más selectivo. Su energía no se cierra por completo, pero se vuelve sagrada. Ya no se da en cualquier terreno. Ahora elige dónde florecer, con quién sembrar, a quién ofrecer el calor de su constancia. Hay una majestad silenciosa en su forma de amar, incluso después de haber sido herido. No pierde su capacidad de sentir placer, de encontrar belleza, de emocionarse con las pequeñas cosas. Todo lo contrario, esas experiencias se vuelven más profundas, más conscientes, más intensas. Porque ahora sabe que lo verdadero es escaso, y eso le da aún más valor. El amor de Tauro después de una traición es como el vino añejo, más rico, más sabio, más potente. Ya no ama desde la ilusión, sino desde la verdad. Astrológicamente, Tauro pertenece a la cruz fija, lo que significa que su propósito en esta vida no es adaptarse al vaivén de las mareas emocionales, sino sostener estructuras, consolidar procesos, dar forma a lo invisible. Por eso, cuando alguien de doble cara intenta desestabilizar su mundo, se enfrenta a una fuerza que no se rinde.
Puede tambalearse, pero no cae. Puede retroceder, pero no se desvanece. Porque su energía está enraizada más allá de los juegos del ego. Él encarna la perseverancia, el poder del tiempo, la fuerza que, silenciosamente, transforma lo incierto en certeza. Su proceso de sanación tampoco es visible para todos. A menudo es lento, privado, casi secreto. Pero cada paso que da hacia su recuperación es firme. No necesita demostrar que ha sanado. Simplemente florece de nuevo. Y ese florecimiento es su victoria. Porque en él se muestra su capacidad de regenerarse sin perder la dulzura, sin volverse piedra. Tauro, a pesar de todo, sigue siendo Venus manifestada en la Tierra. Y aunque ahora protege sus jardines con más cuidado, sigue cultivando belleza, verdad y placer en todo lo que hace. En su camino, Tauro no evita el dolor. Lo atraviesa. Lo convierte en abono. Y lo transforma en fuerza. Porque esa es su alquimia sagrada, convertir lo que otros usarían para endurecerse en motivo para seguir creciendo. Lo que destruye a otros, a él lo vuelve más real. Más centrado. Más sabio. Por eso, quien haya subestimado a Tauro creyendo que su paciencia era debilidad, tarde o temprano descubrirá la verdad, que su silencio era poder. Que su aparente pasividad era estrategia. Y que su distancia no era desprecio, sino autodefensa sabia. Porque el alma de Tauro no se expone al caos, lo atraviesa, y desde ahí, crea un mundo nuevo. Uno donde solo tiene cabida lo verdadero. Y en ese mundo, su presencia es un faro. No necesita reclamar su lugar, su sola existencia lo justifica. Tauro no se rinde. Se renueva. Y lo hace con la dignidad del que sabe que su valor no depende del juicio de los demás, sino de la solidez de su ser. Así, cada traición lo afina, lo fortalece, lo embellece por dentro. Y sigue su camino, invencible en su constancia, intocable en su esencia, victorioso en su verdad. Tauro nace con un pacto sellado en el vientre de la tierra. Un acuerdo invisible entre su alma y la materia que lo envuelve, donde se le otorga una misión, encarnar la permanencia en un mundo cambiante. No vino a improvisar ni a seguir la corriente caótica del momento. Vino a sostener, a afirmar, a construir. Por eso, cuando la doble cara aparece frente a sus ojos, ese encuentro no es solo un conflicto interpersonal, es una amenaza directa al orden interno que tanto ha trabajado por establecer. El alma taurina no se alimenta del ruido ni de la confusión. Es una esencia que busca estabilidad como el río busca su cauce. Para Tauro, la verdad no es una idea, es una necesidad biológica. Respira mejor en entornos honestos. Su sistema emocional se activa de forma más intensa que en muchos otros signos cuando se rompe esa coherencia. Pero esa intensidad no se muestra en gritos o gestos explosivos. Es interna, tectónica, acumulativa. Se mueve en los planos profundos donde los cimientos tiemblan sin que nadie lo vea. La traición y la hipocresía no solo hieren su confianza, sino que amenazan la estructura invisible sobre la que ha levantado su mundo. Tauro está regido por Venus, pero esa Venus no es solo placer, arte o dulzura. Es también justicia emocional, armonía, belleza que nace de la coherencia. Por eso, ante la doble cara, algo se quiebra en su universo venusino. La estética emocional que Tauro protege con tanto esmero se ve manchada por la disonancia, por el artificio, por lo falso. Y entonces, la reacción no es inmediata, pero es total. Puede tomar tiempo, porque Tauro no actúa desde el impulso. Pero cuando decide alejarse, lo hace sin marcha atrás. Su umbral de tolerancia se basa en el respeto mutuo. Si eso se rompe, la decisión se vuelve inamovible. Su forma de cortar vínculos no es una explosión. Es un cierre sagrado, como una puerta de piedra que cae y no se vuelve a abrir. Existe en Tauro una memoria ancestral que lo conecta con tiempos en los que el honor era ley. Aunque viva en un mundo moderno y mutable, su alma vibra con códigos antiguos. Tiene un sentido natural de lo que es leal, de lo que es digno, de lo que merece ser sostenido. No juega con las emociones, ni comprende que otros lo hagan. Por eso, cuando detecta una doble intención, no solo se siente herido, se siente profanado. Es como si alguien hubiese entrado sin permiso en su templo interior. Y la respuesta de Tauro ante esa invasión no es la venganza, sino la reconstrucción.
No pierde tiempo en el campo de batalla emocional del otro. Vuelve a sí mismo. Reconstruye. Se recompone. Limpia el terreno. Y sigue. El recorrido taurino no está hecho para quedarse en el dolor. Cada herida lo convierte en un mejor custodio de su energía. Aprende a elegir con más fineza. Se vuelve más selectivo, más sabio, más sereno. Y aunque eso pueda hacer que muchos lo vean como inaccesible, la realidad es que su mundo interior se vuelve más sagrado con cada decepción superada. No cierra su corazón, pero eleva el umbral. El amor, la amistad, la entrega, ya no son concesiones. Son premios. Y quien los recibe, debe estar dispuesto a vivir con la misma transparencia con la que Tauro se entrega. Lo que pocos comprenden es la fuerza espiritual que sostiene a Tauro. Detrás de su apariencia estable y pacífica hay un poder que no necesita ser proclamado. Su sola presencia transmite seguridad. Su sola mirada puede hacer temblar a quienes han intentado engañarlo. Porque cuando Tauro mira con los ojos de la verdad, ve más allá del disfraz. Y aunque no lo diga, lo sabe. Puede callar, pero su memoria retiene. No actúa desde el impulso, pero nunca olvida el movimiento de la energía. Sabe dónde hubo falsedad y dónde hubo autenticidad. Y actúa en consecuencia, aunque lo haga desde el silencio. A lo largo de su vida, ese vínculo con la autenticidad se vuelve su armadura. Y con cada lección dolorosa, su discernimiento se refina. No se vuelve desconfiado por naturaleza, pero sí más intuitivo. Más profundo. Y esa profundidad lo hace inmensamente poderoso. Porque no necesita controlar a otros para sentirse seguro. Solo necesita estar en paz con su verdad. Y esa paz se convierte en su escudo. Quien vive en coherencia con su alma no puede ser destruido por las máscaras ajenas. Puede ser herido, sí. Pero cada herida lo vuelve más sólido. En la alquimia espiritual, Tauro representa el proceso lento y certero por el cual algo burdo se convierte en oro. Su dolor no lo oscurece, lo pule. Su decepción no lo debilita, lo centra. Y desde ese centro, sigue siendo capaz de crear belleza, de dar amor, de construir vínculos reales. No deja de creer en las personas, pero ahora sabe que no todas merecen un lugar en su vida. Su fe en lo verdadero permanece intacta. Su misión sigue siendo honrar la estabilidad, defender la verdad, proteger lo que vale, sembrar donde puede florecer algo eterno. Tauro camina por la vida con la dignidad de quien lleva en sus manos la herencia de lo inmutable. Y aunque a veces el mundo intente torcerlo con cinismo, deshonestidad o doblez, su esencia permanece firme. Es roca que no se erosiona, es raíz que no se arranca. Y cuando ha sido probado por el engaño, emerge más sabio, más auténtico, más invencible. Porque la verdadera fuerza no es la que grita ni la que reacciona con furia. La verdadera fuerza es la que se mantiene en pie cuando todo alrededor intenta derrumbarla. Y esa es la fuerza de Tauro. Sagrada, silenciosa y eterna. En el corazón del zodiaco, Tauro encarna el poder del silencio fértil, ese que no grita, no exige, pero transforma. Cuando se enfrenta a la falsedad y a la duplicidad humana, su respuesta no siempre es visible para el mundo exterior, pero en su interior se desatan fuerzas elementales. Su alma se pliega como la tierra ante una tormenta inesperada, no se quiebra, no se arrasa, simplemente se repliega para absorber, transformar y luego resurgir, más fuerte, más densa, más sabia. Tauro lleva consigo la dignidad de lo constante, de lo que no se entrega a lo efímero, de lo que no busca validación. Su integridad no es una pose ni una estrategia, sino una extensión natural de su esencia. En un mundo que se mueve rápido, que disfraza emociones, que cambia de máscara según la conveniencia, Tauro camina como una estatua viva, firme, sereno, incorruptible. Ante una traición, su respuesta no es el escándalo ni la destrucción. Es la retirada lenta, contundente y total. No se rebaja al lenguaje del falso, se eleva sobre él, como la montaña que no necesita mirar al viento para saber que éste pasará. Astrológicamente, su energía fija le otorga la cualidad de la permanencia. Es el guardián de lo duradero, el protector de lo que se construye con base sólida. Cuando alguien irrumpe en su vida con dobles intenciones, está profanando un templo de tiempo, de compromiso, de verdad emocional. No solo lo hiere en lo personal, sino que atenta contra su misión cósmica,
sostener lo real en medio de lo ilusorio. Por eso, su decepción es lenta pero profunda, y su decisión de apartarse es irreversible. Para quien lo ha traicionado, puede parecer que Tauro desapareció sin explicación. Pero en realidad, ha elegido salvaguardar su campo energético de la contaminación de lo inauténtico. El paso de Tauro sobre la Tierra deja huella, aunque lo haga en silencio. Y esa misma capacidad de dejar marca lo vuelve aún más selectivo después de cada engaño. No porque se vuelva frío o insensible, sino porque aprende a valorar con más claridad el espacio sagrado de su tiempo y su presencia. Comienza a distinguir sin error la vibración de lo auténtico de la ilusión disfrazada. Sus sentidos, ya de por sí agudos, se afilan como cristales que cortan toda superficialidad. Y en esa agudeza, nace un nuevo Tauro, más refinado, más consciente de su poder, más impenetrable a lo que no resuena con su esencia. La influencia venusina en Tauro no solo habla de amor, sino de valor. Y no del valor económico, sino del valor existencial. Cada emoción, cada mirada, cada palabra que entrega, tiene un peso específico. No regala afectos por deporte. Cuando ama, lo hace desde la raíz. Por eso, la mentira o el doble discurso no lo confunden, lo repelen. Le generan una desintonía corporal y energética que no puede pasar desapercibida. Lo falso lo envenena lentamente, por eso se aleja como quien se retira del humo para volver a respirar con libertad. Tauro no busca guerras, pero tampoco huye de las batallas necesarias. Y cuando se ve obligado a defender su integridad, lo hace con una firmeza ancestral. Puede callar, pero su sola postura expresa más que 1000 palabras. No hay necesidad de levantar la voz cuando se tiene la autoridad del que vive con coherencia. Cada vez que ha sido herido por una doble cara y ha logrado salir más fuerte, su campo energético se expande. Su presencia se vuelve más magnética, más sólida, más respetada incluso por aquellos que no lo comprenden. Tauro también comprende, con el tiempo, que la hipocresía ajena no lo define. Que no es responsable por la falta de verdad del otro. Y en ese entendimiento, se libera. Se limpia por dentro. Se vuelve aún más dueño de su mundo. A partir de esa claridad, empieza a construir nuevas estructuras emocionales. Ya no necesita demostrar nada a nadie. Solo vive, crea, se entrega donde hay verdad, y se repliega donde no la hay. Su energía se vuelve medicina para los puros, y veneno para los que pretendan corromperla. El aprendizaje de Tauro ante la doble cara es tan profundo como el subsuelo que nutre las raíces de los árboles milenarios. No se ve desde afuera, pero es decisivo. Aprende a no proyectar su nobleza en los demás sin discernimiento. A no suponer que todos sienten con la misma profundidad ni viven con la misma lealtad. Pero lejos de volverse desconfiado, se vuelve sabio. No bloquea el amor, pero canaliza su entrega. No impide el vínculo, pero lo consagra. Cada gesto, cada decisión, cada silencio, ahora nace desde un lugar más elevado. Tauro no se desgasta intentando convencer a nadie de su verdad. La vive. La sostiene. La encarna. Y en un mundo donde la falsedad muchas veces grita, su verdad silenciosa se vuelve un acto de rebeldía, una afirmación divina. Quien lo conoce desde ese lugar sabe que está frente a algo que no se consigue con esfuerzo, la presencia de lo real. Una presencia que, cuando se pierde por engaño, deja un vacío que nadie más puede llenar. La fuerza de Tauro no es una fuerza de choque, sino de permanencia. Es la fuerza de lo que no se quiebra. De lo que florece incluso en los desiertos. De lo que espera con paciencia pero avanza con certeza. Y frente a la traición, no busca justicia externa, la encuentra dentro de sí, al seguir siendo fiel a sus valores, al no ceder ante el cinismo, al elegir la dignidad sobre el rencor. A través de cada prueba, Tauro recuerda su pacto con la tierra, nutrir lo verdadero, arrancar lo falso, florecer donde haya luz. Su alma, templada en el silencio y endurecida en la constancia, no puede ser destruida por máscaras temporales. Es roca bajo la superficie, semilla en la oscuridad, fuego que nunca se extingue. Así, sigue adelante, sin mirar atrás, llevando consigo la verdad como estandarte, el amor como raíz y la fortaleza como sello de su existencia eterna. En la arquitectura zodiacal del cosmos, Tauro es el pilar que sostiene la permanencia, el eco lento y profundo de lo que no se doblega. Su energía es anterior a las palabras, anterior incluso a los conflictos.
Habita un plano donde la lealtad no es un concepto, es una vibración natural, un instinto puro. Por eso, cuando Tauro entra en contacto con alguien de doble cara, no se produce solo un desencuentro interpersonal, se activa un conflicto entre realidades. Lo falso y lo auténtico no pueden coexistir por mucho tiempo sin que el universo tome partido. Y en esa colisión silenciosa, la esencia taurina se yergue como una muralla invisible contra la cual las máscaras comienzan a resquebrajarse. Tauro, al estar vinculado al segundo signo del zodiaco, encarna el momento en que el alma recién llegada al plano físico busca anclarse en lo concreto. Representa el desarrollo de los valores internos, la seguridad personal, el merecimiento. Por eso, cuando la hipocresía se hace presente, no solo se activa la decepción emocional, sino que también se despierta un sentido de indignación casi sagrada. La falsedad amenaza aquello que Tauro ha construido con paciencia y devoción. Esa amenaza no despierta una rabia destructiva, sino un cierre interno total. Una muralla se levanta sin previo aviso, firme, ancestral, hecha de años de silencios sabios y decepciones digeridas. Existe en Tauro una conexión directa con el cuerpo y con los sentidos. Todo lo siente en la piel, en el estómago, en los músculos. La doble cara no lo afecta solamente en la mente o en el corazón, lo perturba físicamente. Hay un rechazo instintivo que lo lleva a protegerse sin necesidad de lógica. Su cuerpo sabe antes que su mente. La incomodidad frente a lo inauténtico no necesita explicarse, se experimenta como una vibración discordante, como una interferencia que lo obliga a alejarse para preservar su paz. Y esa reacción instintiva es parte de su poder, no necesita pruebas para detectar lo falso, porque su energía, tan enraizada en la tierra, funciona como un radar de integridad. Cuando el alma taurina ha sido herida, no se dispersa. Se concentra. Y esa concentración genera una transmutación profunda. Como los minerales que se forman en la presión del subsuelo, Tauro refina su esencia en la adversidad. Cada acto de traición que sobrevive no lo vuelve más duro, sino más claro. La claridad se convierte en su faro. Ya no se entrega desde la ingenuidad, sino desde el poder. Porque ha descubierto que su tiempo es sagrado, que su amor es medicina, que su lealtad no es común, y que ofrecer todo eso a quien lleva un rostro falso es un acto de profanación hacia sí mismo. El regente de Tauro, Venus, otorga una estética interior particular. No se trata solo de belleza visual, sino de armonía vibracional. Todo lo que Tauro permite dentro de su mundo tiene que sonar en la misma frecuencia de su verdad. Por eso, con el tiempo, desarrolla una maestría en la selección de personas, espacios, actividades, incluso pensamientos. Lo falso no solo se aleja de él, se le hace intolerable. Así como el cuerpo rechaza un alimento envenenado, su espíritu rechaza todo vínculo que no esté alineado con la autenticidad. No hay lugar en su alma para el drama innecesario. No necesita gritar sus verdades ni demostrar lo que siente. Su dignidad es silenciosa, pero inamovible. Incluso cuando todo a su alrededor se desmorona, se mantiene erguido, sostenido por su coherencia interna. Esa coherencia es su fuente de poder. No necesita imponerse ni justificar sus decisiones. Basta con que recuerde quién es y qué representa. En ese recuerdo, su luz se intensifica, su campo vibratorio se expande, y quienes lo rodean perciben esa fuerza serena que no compite ni se disfraza. Solo es. El tiempo es el gran aliado de Tauro. Sabe que la verdad no siempre se revela de inmediato. Por eso no se desespera cuando siente que algo no encaja. Espera. Observa. Permanece. Y cuando finalmente todo se muestra tal como es, actúa. Sus decisiones pueden parecer lentas, pero una vez tomadas, son absolutas. No hay retorno. Porque ha evaluado desde lo más profundo, y esa profundidad no se traiciona. El dolor, para Tauro, no es un castigo, sino una purificación. Cada desencanto, cada traición, cada desilusión se convierte en abono para su fortaleza futura. No se quiebra. Se reforma. No se rompe. Se vuelve más consciente de su valor. Acepta que no todos están listos para su verdad, y en lugar de reducirse, se expande. En lugar de cerrarse, florece en otro lugar. Se mueve con la tierra, lentamente, sí, pero inevitablemente. Cuando el alma taurina ha cruzado la sombra de la doble cara y ha vuelto a emerger, ya no camina, se desliza. Su andar es más seguro, más firme, más certero.
su mirada se vuelve espejo para quienes aún dudan de sí mismos. Su sola presencia inspira confianza. No porque busque liderar, sino porque se ha convertido en una roca viva, un recordatorio de que la verdad, aunque callada, siempre prevalece. Nadie puede arrebatarle a Tauro su esencia. Puede ser decepcionado, pero nunca dominado. Puede ser herido, pero jamás desplazado de su centro. Porque ese centro no depende de la aprobación ajena. Se nutre del vínculo silencioso con la tierra, con los ciclos, con la memoria universal que le recuerda que todo lo que vale necesita tiempo para crecer, y que lo que es falso, tarde o temprano, se desintegra por sí solo. Así, Tauro sigue, más allá de la herida, más allá de la máscara, más allá del ruido. Avanza como un guardián de lo verdadero. Como un alquimista que transforma la decepción en discernimiento. Como un espíritu que ha comprendido que su paz interior es un tesoro que no puede compartir con quienes no saben cuidarla. Su camino no es fácil, pero es sagrado. Y en ese sagrado andar, se vuelve invencible. Porque ha hecho del dolor una maestría, de la lealtad un escudo, y de la verdad su única bandera. En la vasta sinfonía del firmamento, donde cada signo vibra como una cuerda en el arpa celestial, Tauro se alza como una resonancia profunda que jamás se rompe, una nota sostenida en el tiempo, inalterable por el paso del ruido. Tauro no se define por el impulso, sino por la permanencia. Es la fuerza contenida, la determinación que no grita, el amor que no pide permiso para durar. Por eso, cuando la traición aparece en forma de duplicidad, no es solo una herida emocional, es una irrupción sagrada en un templo consagrado al valor verdadero. La doble cara no es para Tauro simplemente un error humano, es una blasfemia contra la esencia misma del alma que ha decidido vivir desde la verdad. Tauro posee una conexión arquetípica con el mundo físico y con el alma encarnada. Es el guardián del plano sensorial, el protector de lo tangible, del cuerpo, de la materia vivificada por el espíritu. Y en esa misma relación íntima con lo concreto reside una de sus fortalezas más desconocidas, su sentido casi místico de la lealtad como frecuencia energética que da forma al mundo. Lo verdadero no es solo una elección emocional para Tauro, es la base estructural del universo que él reconoce como hogar. Por eso, cuando detecta falsedad, algo en su interior se rompe como una fibra tensa que se niega a entonar con lo discordante. La energía fija de Tauro le da una fuerza interna que no necesita ser demostrada. No es el tipo de guerrero que carga con espada en mano. Es el centinela que cuida la frontera de su mundo con la mirada clara y el corazón en silencio. Esta estabilidad le permite sostener su integridad incluso cuando el viento más cruel intenta derribarlo. Mientras otros reaccionan, Tauro permanece. Mientras otros dudan, él siente. Y en esa permanencia hay un tipo de resistencia que se convierte en faro para quienes han olvidado cómo se siente la coherencia verdadera. La doble cara, entonces, no lo derrumba, lo reafirma. Tauro no responde al engaño con la misma moneda. No tiene interés en competir con el artificio ni en imitar los juegos de quienes no conocen la honestidad. Su energía es como una tierra fértil que, aunque golpeada por las huellas del impostor, elige regenerarse en silencio. La traición no lo vuelve vengativo, lo vuelve más selectivo, más sabio, más firme en su caminar. Con cada experiencia que pone a prueba su confianza, no solo crece, sino que aprende a custodiar sus dones con una fuerza aún más impenetrable. Y esa fortaleza, nacida del dolor sin dramatismo, se convierte en su corona. Tauro es un alquimista emocional. No necesita destruir lo falso con violencia, porque sabe que el tiempo se encargará de revelar todas las máscaras. Es paciente porque conoce las leyes eternas del crecimiento. Así como la semilla necesita oscuridad para germinar, también entiende que el alma necesita sombra para despertar su discernimiento. Cada doble cara que cruza su camino es una lección, una prueba, un reflejo. Y aunque en un principio la desilusión pueda herirlo profundamente, Tauro siempre vuelve a sí mismo. Vuelve al origen de su paz, a la raíz de su autenticidad, como quien regresa al hogar después de una tormenta. Existe en Tauro un poder ancestral que rara vez se menciona, su capacidad de renacer sin perder su esencia. A diferencia de otros signos que se reinventan desde la ruptura, Tauro se reconstruye desde la profundidad, sin abandonar su centro. Cada vez que se levanta tras un golpe emocional, lo hace con más convicción. Su carácter se endurece solo en lo justo, como la roca que se pule sin volverse frágil. Y su corazón, aunque herido, no deja de amar. Simplemente aprende a no regalar su amor donde no hay verdad.
Su fidelidad no se extingue, solo se dirige hacia donde puede florecer sin temor. El valor de Tauro reside también en su memoria. No es rencoroso, pero tampoco olvida. Guarda cada experiencia como parte de su mapa interno, como capas geológicas que le recuerdan su viaje. Esa memoria lo protege. Le impide caer en los mismos patrones. Le enseña a leer los signos antes de que el engaño se materialice. Es entonces cuando su sabiduría florece sin alardes, sin discursos, como una fuerza callada que guía sus pasos con certeza. No necesita juzgar a quien lo ha traicionado, porque el juicio más severo es la conciencia de aquel que vive disfrazado. La vibración venusina que lo rige también le permite sublimar su dolor a través de la belleza. Cuando ha sido herido, no se hunde en el resentimiento. Se vuelca a crear, a embellecer su mundo, a construir con más empeño lo que el caos intentó destruir. Puede volverse jardinero de su alma, arquitecto de sus sueños, protector de su paz. En cada acción que emprende, late el eco de una resiliencia sagrada. La falsedad puede haber intentado romperlo, pero lo único que logra es que su verdad brille con más fuerza. Como el sol después de la lluvia, su luz se vuelve más nítida. Tauro no es ajeno al dolor, pero ha aprendido a no definir su vida por él. Camina con cicatrices que no oculta, pero que tampoco lo consumen. En cada una de ellas hay una historia de superación silenciosa, de dignidad intacta, de poder acumulado. Su caminar es lento pero imparable. Nada ni nadie puede robarle su centro. Porque ese centro no está fuera, no depende del otro, no se vende ni se explica. Es suyo. Es eterno. Es el ancla que lo mantiene en pie incluso cuando todo parece incierto. Así, en medio de un mundo que cambia de rostro según la conveniencia, Tauro sigue siendo el guardián de lo auténtico. Su presencia es un acto de resistencia luminosa. Su vida, una declaración constante de fidelidad a lo real. Nada lo desvía de su esencia. Ni el engaño, ni la traición, ni la inestabilidad del entorno. Porque él no solo pertenece a la tierra. Él es tierra. Es raíz. Es permanencia. Y desde esa raíz, todo lo falso se disuelve, todo lo verdadero florece, y toda batalla se gana sin necesidad de guerra.